Amén, gloria a Dios. Oramos la Biblia en Éxodo, capítulo 16. Libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 21 al 30. Amén. Dice la palabra: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, estoy medio ciego ya, cocinadlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, pero no hallaron. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el día séptimo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos ya mirando otra tentación, otro problema que surgió, porque el hombre siempre es desobediente. Esa desobediencia va como en el ADN, ¿no? Es increíble, hemos visto la semana pasada que Dios dijo que cada día cogieran para un día, algunos cogieron para 2. Esta semana vemos que Dios dijo: el sexto día cojan para 2, algunos salieron el séptimo a coger. Es la cuestión de llevar la contraria. En este texto tenemos la primera instrucción sobre el sábado. Es importante que entendamos el tema del sábado porque hay bastante confusión, incluso entre cristianos, sobre si el sábado se debe guardar o no y lo que significa el sábado. Desde la creación se forman los días. Los días son algo que está en la mente de Dios. Y el concepto de día empieza con la misma creación. En Génesis 1, del 3 al 5, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. No tenemos aquí, digámoslo así, un concepto de día como este, porque este día que dice el Señor es algo que estaba en la mente de Dios. El día es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta sobre sí misma, y cuando Dios creó la tierra, la creó así, que daba vuelta sobre sí misma, y daba vuelta sobre sí misma, y eso hace que según dónde está el sol, estemos en la tarde o en la mañana, la posición de la tierra respecto al sol del trozo, o el espacio de la tierra respecto al sol, es lo que marca la mañana y la tarde. Esto es así desde el día de la creación,
Y esto estaba en la mente de Dios. O sea, Dios no necesita sol y luna, Dios no necesita reloj, Dios no necesita nada para saber cuánto tiempo es un día. Y Dios establece ese tiempo. Nosotros podríamos decir, no, pues es que claro, un día para una cosa, otro día para otra, y son 7 días. Pero sea la luz, no se tarda un día en decirlo, y no se tarda un día en hacerlo. O sea, uno se da cuenta de que el Señor el primer día dijo, sea la luz, y fue la luz, y no hizo nada en 24 horas hasta que llegó el segundo día. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cada día creó algo distinto, no porque le llevara un día a hacerlo de tiempo, porque Dios no está sujeto a ningún tiempo, sino porque era lo que Él tenía en su mente, lo que Él tenía como un concepto de una unidad de día. Y esto es así desde la creación. La rotación de la Tierra dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y nosotros usamos eso en nuestros relojes, en nuestra manera de medir, lo medimos y lo dividimos en 24 horas justas, que es lo que llamamos el día solar. Entonces la creación se forma con un concepto de día que tiene Dios. En su mente, en su propósito, en su definición de lo que Él iba a crear. 7 días, y en la historia de la creación 7 veces vio Dios que era bueno. Eso lo verá usted 7 veces el día de la creación. Por eso yo digo, ¿cuáles son los mejores días de la semana? El martes y el viernes. Porque esos son los 2 días que Dios dijo 2 veces vio Dios que era bueno. No, no es así. Solo es una curiosidad, nada más. Pero bueno, ahí está lo que había hecho. Entonces el Señor el 7º día reposó. En Génesis 2, 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º, y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó Dios de la obra que había hecho en la creación. No es que estuviera cansado, es que dejó de crear. Acabó la creación y descansó viendo esa creación. Lo último que dice es que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Entonces tenemos aquí la primera mención o la primera referencia a un día de reposo. No hay mandamiento. Yo quiero que note que la Biblia enfatiza muchas veces que Dios creó el mundo en 7 días. Pero el 7º no creó nada. En realidad la creación fueron 6 días. ¿Qué nos dice esto? Que el día de reposo también se considera una creación de Dios. También es algo que Dios estableció. Y este reposo, en esta primera referencia, se refiere a Dios. La pregunta es, ¿Adán descansó ese día? Para Adán no era el 7º día. Para Adán era el primer día. Él fue creado el 6º día. Pero para Adán el 7º día no era un 7º día, sino un primer día. ¿Y qué debería hacer a Adán? Pues lo que el Señor le mandó que hiciera. En Génesis 2:15. Y pondré 2:15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso para que lo guardara y lo labrase. Dios creó al hombre con un trabajo. Dios no creó al hombre con ocio. Dios no creó al hombre como un animal para que cazara para comer o para que comiera hierba. No lo colocó en la selva. El hombre nunca ha vivido en la selva.
no lo colocó como un salvaje, sino que le hizo un huerto. Y el hombre cuidó ese huerto, o debía haberlo cuidado, porque como pecó lo echaron de ahí. Pero tenía que cuidar y guardar ese huerto, y sin duda ese sábado pues Adán empezó. No sé cómo ni qué hizo, pero él no tenía que guardar ese día porque ese no era su día séptimo, ni mucho menos. Nos dice que Dios guardó el día séptimo, no nos dice que el hombre tenga que guardar el día séptimo, no nos dice que Adán guardara el día séptimo, y por más que algunos digan que desde la creación el día séptimo hay que guardarlo, pues no es cierto. De hecho, desde Adán hasta Moisés no se menciona para nada que se guardara el día séptimo. El libro de Job, que es un libro escrito más o menos sobre el tiempo de Abraham, se supone por lo menos no lo menciona. Se mencionan muchos defectos, se mencionan muchos pecados, se mencionan también virtudes. Job defiende su inocencia y su justicia, pero nunca la defiende diciendo que guardó el día de reposo. Eso no aparece por ahí. Durante la esclavitud en Egipto es difícil que guardaran el día de reposo porque eran esclavos. No nos imaginamos que tuvieran un día de descanso a la semana. Entonces, con el maná, 2 meses y medio después de la salida de Egipto, tenemos la primera orden en cuanto al día de reposo y tenemos la primera referencia de lo que sería el día de reposo. Con el maná aparece esa primera instrucción que coge por sorpresa al pueblo. No sabían nada. Abraham no les había contado, Isaac y Jacob no les había contado, los patriarcas no habían contado, cuando ellos nacieron no habían contado, nadie en Egipto había guardado el día de reposo, y de pronto les coge por sorpresa que ellos el día séptimo no pueden hacer nada. Y por eso algunos salieron, porque ellos no sabían porque se lo acababan de decir, pero les coge por sorpresa. Más adelante, cuando ya las cosas sean más claras, cuando ya haya una ley, el quebrantar el día de reposo supondrá la muerte. Ahora, el quebrantar el día de reposo solo supone una amonestación, porque todavía la ley no ha sido dada. La ley fue dada en Sinaí y todavía no hemos llegado a Sinaí. Por lo tanto, todavía no se castiga con la muerte. Pero en la ley, el quebrantamiento del día de reposo se castiga con la muerte. Todos los mandamientos en Sinaí, en Mara, que no sabemos cuáles fueron, aquí siempre se dan a un pueblo redimido, a un pueblo salvado. El mandamiento no es para el mundo, el mandamiento es para el santo, es para el redimido. El mundo no tiene que guardar santidad, entre otras cosas porque no le vale para nada. O sea, no le sirve de nada si un amigo por ahí pues oye y dice, no, yo no voy a beber, yo no voy a fumar, yo no me voy a drogar, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a guardar los 10 mandamientos, voy a ser un hombre justo, voy a tal cual. No le vale de nada, porque solamente por la sangre de Cristo tenemos justificación. Entonces todo lo demás son esfuerzos inútiles. Primero salve su alma y después ya se esforzará en ser santo. Pero el primer paso, lo primero que tenemos que pensar es en nuestra alma y después en nuestra santidad. Por lo tanto, los mandamientos son dados a un pueblo redimido. En Egipto no tenía sentido que se diera ese mandamiento. Si Dios hubiera dicho de Egipto que guardaran el séptimo día, no tenía sentido porque no dependía de ellos, sino que dependía de los egipcios. Por tanto, así. En los mandamientos tenemos 2 aspectos. Yo quiero que vean esos 2 aspectos del mandamiento sobre guardar el sábado. En Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos
séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí lo asocia a la creación. Aquí está diciéndole al pueblo de Israel, primero, que el relato de la creación es cierto, que no es un mito, que no es algo simbólico, sino que es algo real. Dios creó el mundo en esos 6 días y reposó el séptimo día. Y de esa manera se le pide al hombre que repose, porque el hombre es una creación de Dios, es a la imagen de Dios, y por lo tanto tenemos que hacer esas cosas que Dios hacía. Una de ellas era reposar. Sin embargo, en Deuteronomio hay otro aspecto. En Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. acuérdate que fuiste siervo. Cuando eras siervo no guardabas días de reposo, no tenías días de reposo, trabajabas 24 horas todos los días o todo el tiempo que quisiera el egipcio, pero acuérdate de que tú eras siervo y hoy eres libre, porque el mandamiento se da a gente libre. Acordémonos que estábamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo hacíamos lo que queríamos, pero cuando venimos al Señor, dice, acuérdate que fuiste siervo. Por tanto, guardarás el día de reposo. Estamos hablando del sábado judío. Y vuelvo a decirlo del sábado judío porque vamos a ir avanzando en ese tema. Pero yo quiero decirle que si usted quiere guardar el sábado, como algunos dicen que hay que guardarlo para ser salvo, usted debe guardar el sábado como las Escrituras dicen que se debe guardar el sábado. Santificar un día no es lo que hacemos nosotros. No santificamos nosotros un día. Santificamos unas horas apenas. El resto del tiempo lo dedicamos a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a lo que sea que lo dediquemos. Pero nosotros no le dedicamos el domingo al Señor. Le dedicamos unas horas del domingo, un tiempo del domingo, pero no el domingo. El sábado debía guardarse entero, todo el día. No era solamente la hora de ir a la sinagoga o la hora de ir al templo, sino todo el día. Tenían, por ejemplo, prohibido todo tipo de trabajo. Incluso los animales no debían trabajar. No se podía hacer ninguna clase de trabajo el domingo. Eso incluye encender fuego. No se podía encender la cocina el domingo. El domingo no se podía cocinar. Hoy en día el judaísmo enseña que el domingo no se puede conducir. Perdón, que el sábado no se puede conducir. Porque dicen que conducir es una combustión. Y que cuando usted conduce, enciende un fuego. Vamos a dejarlo para los que sean judaístas. Yo no practico judaísmo. A mí cuando me hablan de eso siempre digo lo mismo. Yo soy cristiano, no judío. Y practico el cristianismo y el judaísmo. Pero en el judaísmo hoy se está enseñando eso. En el libro que ellos tienen como catecismo, que se llama Ser Judío, y que explica todas las leyes, está aprobado por la Comisión de Enseñanza de Israel, para enseñar en todo el mundo cómo es el judaísmo. Pues por ejemplo se prohíbe conducir por esa causa, porque no se puede encender fuego. No se puede salir de casa. No se puede salir de casa, excepto para asistir a la sinagoga. Y siempre que está a menos de 1080 metros. 1080 metros es lo que usted lee en la Biblia cuando dice camino de un día de reposo. Esos son 1080 metros.
más o menos, tampoco es una cifra exacta, pero más o menos. No se podía salir de casa, el día de reposo había que quedarse en casa. No se podía cortar leña, no se podía llevar cargas, no se podía comprar y vender. En otras palabras, el sábado, el día de reposo, que se santifica, no se puede planchar, no se puede cocinar, no se puede hacer nada en la casa, no se puede visitar a nadie, no se puede hacer nada. Es un día consagrado para Dios. Un día, no unas horas, un día consagrado para Dios. Había también cosas que se hacían el sábado, que estaban permitidas. Por ejemplo, la circuncisión. Si alguien cumplía sus 8 días en los que debía ser circuncidado, coincidían con el sábado, podía ser circuncidado. También es verdad que la circuncisión es un mandamiento anterior a la ley y no de la ley. También ese día, evidentemente, se podía predicar a Moisés. En las sinagogas se predicaba a Moisés, por eso se podía ir a la sinagoga ese día. Y también se podía cuidar a los animales. Si un animal se hería, un animal caía, un animal tenía sed, se le podía dar de beber, se podía cuidar al animal. El animal no podía trabajar, no podía ser usado para ningún trabajo, pero se le podía cuidar. Y eso fue uno de los argumentos que Jesús usó cuando sanaba el sábado y la gente le decía que no se podía sanar el sábado. Y él dijo, bueno, si tu buey se cae en un hoyo, tú lo sacas el sábado, porque está permitido. Por tanto, cuando nosotros miramos la palabra, vemos que el sábado es un día santificado para el Señor y que no se puede hacer nada ese día. ¿Qué pasa si lo profanamos? Hay muerte. Sin embargo, hay unos que lo profanan siempre. Y el Señor lo dijo. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué decimos que los sacerdotes profanan el día de reposo? Nosotros vimos que los sacerdotes usaban un holocausto continuo, todos los días, eso incluía el sábado. Y todos los días ofrecían esos 2 corderos, con todo lo que les acompañaba, el sábado. Siempre. Y en Números 28, 9 y 10. El día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Además, o sea, el día de reposo no se daban 2 corderos, sino 4. Los sacerdotes no trabajaban como los demás días, sino el doble. Y por lo tanto no cumplían el mandamiento de no trabajar el día de reposo. Doble holocausto, 2 por la mañana y 2 por la tarde. No 1 por la mañana y 1 por la tarde. 4 corderos en vez de 2, con todos lo que les acompaña. Por eso decimos, y debemos dejar claro, que nosotros no guardamos el domingo porque ahora el sábado se ha convertido en el domingo. Porque nosotros no santificamos el domingo. Nosotros simplemente tenemos fiesta, hacemos de todo el domingo, no hay ningún problema, podemos cocinar, podemos salir de casa, podemos cortar leña, podemos comprar cosas, podemos vender cosas si quisiéramos. O sea, nosotros no estamos guardando el domingo en vez del sábado.
Cuando alguien es sabatista le digo, usted está confundiéndose, usted tiene que guardar el sábado y no el domingo. No, yo no estoy guardando el domingo como se guardaba el sábado. ¿Por qué guardaríamos el domingo nosotros? Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, no hay diferencia de días para la iglesia. Da igual el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, da igual. Uno hace diferencia de día, otro no, da igual. Eso no tiene nada que ver. Nosotros somos el templo de Dios, estamos siempre en la presencia de Dios, y como los sacerdotes podríamos profanar el sábado siempre, sin ningún problema. En Gálatas 4, 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí les está diciendo a los Gálatas que estaban regresando a la ley, que estaban judaizando, y les está diciendo, volvéis a esclavizaros. La ley os esclaviza a guardar días como el sábado, meses como la luna llena, tiempos como los años sabáticos y años. Todo eso era esclavitud de la ley. Nosotros no estamos guardando la ley porque no somos judíos. No hacemos diferencia entre día y día. En Colosenses 2, 16 y 17, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. todo eso era sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Entonces usted se pregunta, ¿por qué hablamos de santificar el domingo? ¿Por qué hablamos de que el domingo es especial? ¿Por qué decimos que el domingo hay que estar en la iglesia? ¿Por qué hacemos esa diferencia de días? Esa es la diferencia civil que hace España. El domingo es el día festivo. El sábado no es día festivo, es día laborable. Si usted viviera en Israel y el sábado fuera el día festivo, usted podría hacer los cultos el sábado tranquilamente y santificar el sábado. Y si usted viviera en un territorio musulmán y el día festivo fuera el viernes, usted podría guardar perfectamente el viernes y hacer los cultos el viernes. No hacemos diferencia entre día y día. Pero el día que tenemos libre, el día que tenemos de fiesta, se lo dedicamos a Dios. Porque sí es verdad que Dios usa un argumento, y es que Dios descansó un día de cada 7. Y nosotros es bueno que descansemos un día de cada 7. Que un día de cada 7 lo dediquemos a las cosas espirituales. No sujetándonos a la esclavitud de la ley, no sujetándonos a las normas de los judíos, sino en la libertad que Cristo nos ha dado, en la libertad que tenemos para darle un culto racional al Señor, y por eso nos congregamos y nos debemos congregar los domingos. Tiene toda la semana para hacer lo demás. Así que esa es la prueba que el Señor les puso. Que el sábado nos salieran a recoger. Y algunos salieron. En Éxodo 16, 29,
pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Estése cada uno en su lugar y no salga en el séptimo día. Tenemos pues una orden clara como una prueba para el pueblo, pero es una prueba irracional. Es una prueba que no tiene sentido. Es una prueba que no se puede cumplir, porque el maná no se conserva. En Éxodo 16, 20 y 21, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y dio gusanos y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. o sea, está, hoy diríamos, científicamente demostrado que el maná se derrite con el sol. Entonces usted dirá, bueno, entonces lo que hay que hacer es el maná que usted coja, el sexto día, no lo deje en el sol, métalo dentro de la casa. Pero es que también está científicamente comprobado que lo que se guardó dentro de la casa crió gusanos y herió. ¿Cómo le pide Dios que yo me guarde el maná un día si yo estoy viendo que el día siguiente ese maná no vale? ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos decir que científicamente es imposible guardar este mandamiento. Científicamente esto no es correcto. Pero la obediencia es la prueba. La obediencia la prueba y la obediencia, digamos, ciega. Y esa obediencia ciega lo hace posible. Va a ser posible en obediencia. Si usted dice, el maná se puede guardar 2 días, porque el día sexto se guarda para el séptimo, no lo intente el lunes. Solamente cuando lo haga en obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted lo guarde el sexto día, efectivamente habrá bendición. Por tanto, hermano, cuando usted ve una necesidad, cuando usted ve un mandamiento, cuando usted ve una prueba, no diga que no puede. Aunque eso pueda parecer una humildad en nuestra impotencia, es decir, yo no puedo guardar maná para mañana porque se me pudre, yo no puedo hacer nada para conservar ese maná, no recibo ninguna instrucción, no dice coger para 2 días y un gomer lo guardáis en la nevera o lo metéis en un trapo o hacéis algo. No tengo ninguna instrucción para guardar ese maná, no tengo ninguna instrucción para que ese maná se conserve, y yo no soy capaz de conservar ese maná. Pero como vuelvo a decirle, la obediencia a Dios siempre es posible, porque es Dios quien la hace posible. Si usted dice, yo no puedo hacer esto, sí puede, porque es Dios quien lo va a hacer posible. Pero lo va a hacer posible cuando usted obedezca, no antes de que obedezca. Dios no le va a dar una prueba y le va a decir, lo podéis guardar 2 días porque mira, veis, probad el lunes y lo guardaré hasta el martes. Pues veis, como lo guardo de lunes al martes, lo puedo guardar del sábado. No, eso no lo va a hacer. Primero obedezca, después recibe la bendición. Primero obedece y después comprueba que puede obedecer a Dios y no le perjudica. La historia de la viuda de Sarepta. Primero de Reyes 17, 12 y 13. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazte a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le dice a esta mujer que le está diciendo que se va a morir de hambre, que le está diciendo que solo tiene un puñado, que le está diciendo que solo tiene para una comida, que la nevera está vacía, y le está diciendo no tengo más. Cuando Elías le dice que le prepare para él primero para mí, no primero para ti, después con lo que te sobra para mí, no, primero para mí, primero obediencia, primero lo que Dios diga, primero lo que Dios mande. Y cuando ponemos la obediencia primera, ¿qué pasa? Primero de Reyes 17, 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No escaseó ni menguó, dice que comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. ¿Por qué fue posible eso? Milagro de Dios. Obediencia de la mujer. Obediencia de esta viuda. Una viuda, por otra parte, que no era de Israel, que no conocía a Jehová de los ejércitos, que tal vez no sabía mucho de lo que había pasado en el desierto ni de las victorias de Israel, pero creyó. Y como creyó, obedeció. Tenga la seguridad que cuando usted obedece a Dios, nada se va a estropear, nada se va a perder. No va a perder nada de lo que usted tiene porque usted ponga a Dios delante, porque usted ponga a Dios primero. Primero obedecemos, después nos damos cuenta de que esa obediencia no ha supuesto ningún perjuicio para nosotros. Tenemos otro casito más. Una viuda de profeta. Segundo de Reyes 4, 1 al 3. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esta mujer está escasa de provisiones. Solo tiene una vasija, le están reclamando una deuda. Tal vez ella le podía haber dicho, ve a buscar vasijas llenas, ve a buscar aceites a otros lugares. Pero le dice no. Dice, ve a todos tus vecinos y pídele vasijas vacías, no pocas. Esta mujer, que era esposa de un profeta al que ella describe como un hombre temeroso de Dios, temeroso de Jehová. Hay algo de este temeroso de Jehová que usted tiene que aprender que no debe hacer nunca. Ese temeroso de Jehová hizo algo que no debía haber hecho nunca y que usted nunca debe hacer, porque usted no sabe qué va a hacer de su vida. Y este hombre temeroso de Jehová había tenido tantas deudas que iban a esclavizar a sus hijos. Sin duda pensaba pagarlas, porque era un hombre temeroso de Jehová. Sin duda pensaba responder de esas deudas, pero no sabemos el tiempo que tenemos. Tengamos cuidado con las deudas, pero eso es otro estudio.
No estamos hablando de eso. Lo que estamos viendo es cómo esa mujer recibe un mandamiento. Tiene una vasija y le dice, coge vasijas vacías y venla llenando. Y esa mujer volvería a decir aquello de que científicamente no se puede, todo lo que tú quieras. Pero lo hizo. ¿Y qué pasó? Segunda de Reyes 4, 6 y 7. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La obediencia de esta mujer, aquí hay una multiplicación de aceite. No es una multiplicación de panes y peces. Es una multiplicación de aceite. ¿Cuánto tiempo duró esa bendición? ¿Cuánto tiempo duró esa multiplicación del aceite? Hasta que él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hubiera pedido 18 vasijas más, hubiera habido para 18 más. Pero las que pidió fue las que pidió, que no sabemos cuántas fueron. Pero cuando cesó, es decir, cuando cesó, es cuando ya cesó la obediencia. Cuando ya la obediencia había sido cumplida. Cuando ya la mujer había estado llenando y llenando vasijas. Entonces cesó el aceite. Y pudo, nos dice, paga a tus proveedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios siempre le va a multiplicar cuando usted le da al Señor. A veces uno dice, yo no puedo dar el diezmo porque gano muy poquito, y claro, si le doy al Señor el diezmo, Dios le va a multiplicar. Porque la obediencia está delante. Y cuando la obediencia va adelante, la bendición viene detrás. Ahora nosotros queremos que el Señor nos bendiga a primeras. Le decimos, Señor, si me das un sueldo de 5.000 euros, te daré tu diezmo. Pero no va así. Primero viene la obediencia. Después viene la bendición. Si usted guarda el maná 2 días, no se va a pudrir. Porque lo va a hacer en obediencia a Dios. Así que no digamos que no podemos hacer lo que Dios quiere. No digan no puedo. Confíe en el Señor. Dele al Señor lo que le tenga que dar, su tiempo. Renuncie a lo que tenga que renunciar. Haga lo que tiene que hacer. Que la bendición viene detrás. Usted no va a perder nada por poner a Dios delante. También otra cosa que tal vez alguien pueda decir es, yo no lo siento así. Me siento mal. A mí me alarma un poquito cuando alguien dice, yo ya no me siento igual en la iglesia. Porque pienso que estamos mirando algo que no es real, que es el sentimiento. Los sentimientos son engañosos. En Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. A nosotros nos parece que si hacemos esto, va a pasar las cosas bien. No, hermano, hágalo. No, es que yo no siento. Yo siento que si hago esto, si nos guiamos por sentimientos, vamos mal. Los sentimientos están ahí, no los vamos a negar, ni tampoco los vamos a quitar. Pues
es una bendición también los sentimientos. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos sentimientos? Por favor. Necesitamos sentimientos y están ahí, están bien. Pero no tienen que ser lo que marque nuestra vida. No tiene que ser lo que decida si obedecemos o no, si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. En 1 de Juan 3:20. Si nuestro corazón no reprende, mayor de nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, no le haga caso. Mayor que nuestro corazón es Dios. Amén, gloria a Dios. No es seguro. No es una línea de conducta que usted ande por sus sentimientos, por cómo se siente, cómo no se siente. Me siento cómodo aquí no me siento cómodo, entonces me voy a poner mejor aquí que allá, aunque yo sé que allá sería lo mejor, pero lo voy a hacer aquí porque es lo que siento. Cuidado, Amén, gloria a Dios. porque eso es un error. En 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual así quieren estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Mira la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos ordena la palabra de Dios? ¿Cuál es el mandamiento de la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que obedecer. De no, hermano, pero es que si yo obedezco eso, yo tengo que descuidar aquello. Si yo obedezco esto, no me da tiempo de planchar. Si yo obedezco esto, no puedo hacer aquel otro. O me va a pasar que mis amigos me van a dejar. No. Primero obedezca. Primero la obediencia. Esto va a ser así. Estamos en un lugar oscuro. Nuestros sentimientos son un lugar oscuro. El mundo es un lugar oscuro. Y en ese lugar oscuro hay una antorcha, que es la palabra de Dios. Miremos esa antorcha, obedezcamos esa antorcha hasta que el día esclarezca. Obedecer es una decisión. Y es una decisión que requiere esfuerzo también. Es así. Tenemos que asumirlo. En el tiempo de Nehemías, las murallas estaban en ruinas. No se construían. Y no construían porque tenían oposición. Había gente que había amenazado. Si construimos nos van a matar. Si construimos nos van a causar problemas. Si construimos nos vamos a tener que separar. Y Nehemías les habla. Nehemías 2, 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así formaron sus manos para bien. Nehemías estaba lejos, pero Nehemías se sentía mal por la situación. Nehemías se fue delante del rey, el rey le dio triste, se ve que era un hombre alegre, se ve que era un hombre de semblante sonriente, pero un día el rey lo vio así como tristón, como un poquito de bajona, y dijo, ¿te pasa algo, Nehemías? Y Nehemías había recibido noticias de que Jerusalén estaba abandonada,
de que las murallas estaban caídas, de que las puertas estaban arrancadas, y Nehemías se sentía mal. Pero él era copero del rey. Y dice que él oró a Jehová y le dijo al rey, oró a Jehová 2 segundos, 3 segundos, no sé, porque no fue que se fue a orar 1 hora a su habitación, sino que en ese mismo momento oró a Jehová y le contó al rey lo que pasaba, y el rey lo envió para que fuera y después regresara. Y cuando él llega allí y ve el pueblo así, él les está diciendo, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Porque cuando usted no obedece por hacerle caso al mundo, por hacerle caso al corazón, por hacerle caso a los amigos, por hacerle caso a los demás, usted está en oprobio delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos nuestros muros de santidad. Edifiquemos nuestra muralla, nuestra vida, que no puedan entrar. Edifiquemos nuestro lugar. Guardemos ese lugar. Levantémonos y edifiquemos. Y dice, así esforzaron. Es necesario el esfuerzo, más. Pero también le digo que Dios se complace es en la obediencia. Sin duda Dios entiende muchas cosas del hombre. Sin duda Dios puede comprender muchas debilidades del hombre, pero no se complace en esas debilidades, se complace en la obediencia. Primero de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. En eso se complace el Señor. Y cuando usted obedece, cuando el pueblo de Israel obedeció, cuando el pueblo de Israel tomó el doble, el 6º día, para guardar para el 7º, conforme a la palabra de Jehová, a pesar de que la ciencia les decía que eso era imposible porque ese maná o se derretía o criaba gusanos. ¿Qué pasó cuando ellos obedecieron? Éxodo 16:24. Lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, no se aguzanó ni hedió. No pasó. ¿Por qué? Porque lo hicieron según lo que Moisés había mandado. En otras palabras, lo hicieron en obediencia. Los apóstoles no habían pescado nada, pero el Señor les dice, bogad mar adentro y echar las redes a la derecha, y pescaron. Ellos eran expertos pescadores, sabían dónde estaban los peces, sabían cómo pescar. Jesús no era pescador. Pero cuando obedeces a Dios, llega la bendición. ¿Te das cuenta que eso que parecía imposible, que discutíamos, que decíamos, no hermano, ¿cómo voy a guardar yo para el sábado? ¿No ve que esto se pudre? ¿No ve que le pasó a fulano que lo dejó del lunes a martes, que lo dejó el otro? No hermano, no podemos guardar, esto tenemos que hacerlo de otra manera. Eso no puede ser un mandamiento de Dios. Eso no se puede sostener científicamente. Eso no es la realidad. Eso es algo extraño. Cuando obedecemos, ni se aguzanó, ni herió. ¿No le parece maravilloso? Pues déjeme que le cuente algo más maravilloso todavía. Le estoy hablando de la obediencia. Ahora le quiero hablar de otra cosa. Éxodo 16,
32 al 34. Dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, mirad y comed de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora no es un día. Ahora no es un día. Ahora Dios le dice, guárdalo para las generaciones que vienen. Fíjense. Guárdalo para las generaciones que vienen. Si en un día ya se pudría, si en 2 días no se pudrió, por lo que sea, ¿qué va a pasar si lo guardo yo ahí una generación? ¿Qué va a pasar? ¿Y sabe cuál es la diferencia aquí? Que están obedeciendo a Dios. Obedezca a Dios. No mire la ciencia. No mire los tutoriales. No mire las opiniones de los demás. Obedezca a Dios. Porque cuando Dios manda, Dios conserva. El tabernáculo se describe en el libro de Hebreos. Y se describe incluyéndolo en Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas habían dentro del arca. El maná, que no se podría ir, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? No lo sabemos. ¿Cuándo dejaron de estar allí? No lo sabemos. Pero más de un día, más de 2, más de una generación, seguro. Porque si no, no se consideraría que estaba allí como algo normal. Te hubiera dicho que estaban las tablas de la ley. Sabemos que 500 años más tarde ya no estaba. Cuando se dedica al templo de Salomón, en 1 de Reyes 8:9, En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. cuando se hizo el templo, ahí ya no había maná, no estaba la vara de Aarón, solamente estaban las tablas de la ley. Cuando desaparecieron, cuando se fueron, cuando se quitaron, es posible que el tiempo que el arca estuvo en manos de los filisteos, 7 meses después de una batalla, en 1 de Samuel 4, 10 y 11, Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. y ahí estuvo durante 7 meses. Probablemente la vara y el maná lo quitaron de ahí y dejaron solamente las tablas de la ley. No importa. ¿Qué es lo importante en ese tema? Yo le he hablado de la obediencia. En la obediencia usted no va a perder nunca nada. Pero ahora le voy a hablar de esto. Ese comer fue puesto en la presencia de Dios, en el arca del pacto. En la presencia de Dios hay eternidad. En la presencia de Dios se conserva. En la presencia de Dios
está todo. Por eso nosotros debemos buscar esa presencia. En segundo de Crónicas 15, del 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si no le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Hay que buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Por mucho tiempo Israel no estuvo así. Por mucho tiempo tal vez su vida no ha estado así. Por mucho tiempo tal vez se haya apartado de Dios. Por mucho tiempo tal vez no esté consagrándose a Dios. Pero dice: cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ahí está. Y en la presencia de Dios tenemos seguridad. En su presencia hay descanso. Ese descanso de la creación está en la presencia de Dios. En Éxodo 33, 14. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Eso va a ser un descanso. En la presencia de Dios encontramos descanso. A veces decimos: estoy angustiado, estoy triste, estoy tal. No hay mejor lugar que la presencia de Dios Gloria a Dios. Amén. para restaurarse. Amén. No hay mejor lugar, porque en su presencia hay gozo. El Salmo 16:11 de David. Guardarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. David fue un hombre que cometió muchos pecados tal vez, pero él sabía dónde encontrar la restauración. Otro de sus salmos, el Salmo 21, versículo 6. Porque los ha bendecido para siempre, los llenaste de alegría con tu presencia. Los llenaste de alegría. ¿Con qué? Tu presencia. La presencia de Dios, hermano. Tenemos que codiciar la presencia de Dios. Tenemos que ser celosos de estar en su presencia siempre que podamos. Cuando obedecemos a Dios, todo es posible. Cuando estamos en su presencia, estamos seguros. Vamos a permanecer. Tenemos ahí algunos textos. Los hijos de Coré, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Salmo 55:22 de David. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Nahum 1:7. Él te sustentará. Aleluya. No es bueno fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que viven contigo. Fortaleza en el día de la angustia. Hermano, cualquier situación, cualquier circunstancia, el mejor lugar es la presencia Gloria a de Dios. Dios. Amén. Amén. Siempre. La obediencia nos trae la bendición,
La presencia de Dios nos trae la paz, nos trae el sustento, nos trae la seguridad y nos trae la fortaleza. Así es nuestro Dios. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo. Tengamos celo por esa presencia, busquemos esa presencia, porque esa presencia hace que nuestra vida espiritual se conserve. Si usted piensa que su vida espiritual es una vida espiritual diaria, en la que cada día se pudre, o piensa que es como la vida espiritual del sexto día que dura solo hasta el séptimo, no. En la presencia de Dios dura generaciones. En la presencia de Dios dura mucho más tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Sábanos en pie, hermano. Vamos a cantar al Señor. Amén.